Bienvenidos todos a el primer episodio de Nacido el 3 de julio, un podcast dedicado a la carrera de Tom Cruise, a repasar todas sus películas y a dialogar con mi compañero, mi dupla en este caso, para todo el podcast, de cómo Tom Cruise pasó a ser la estrella barra actor barra productor que es hoy en día. Entonces, yo soy Manuel Mahmoud y tengo como compañero de este podcast a mi queridísimo amigo Lucas Manuel Rodríguez. Lucas, ¿cómo estás? Hola Manu, ¿cómo andás? Hola, escuchas. Estamos acá en este episodio piloto para ir viendo más o menos cómo arrancamos para abarcar esta carrera, sin desmerecer absolutamente ningún proyecto. A ver, yo cuando arrancó el año, la verdad es que estaba pensando en verme todas las películas de él de los 90. O sea, pensaba primero solo las que actúa. Sí. Y después dije, no, pero pará, las que actúa y produce. Y después digo, pará, pero él todo lo que produjo, él actúa. Entonces digo, bueno, pero pará, ¿qué hago? Y medio como que no me decidí. Y en algún momento, no me acuerdo si fue en febrero o mismo en el mes corriente de marzo, te sugerí la idea al pasar. Y vos lo agarraste con tanta intensidad que dije, bueno, ya definitivamente tenemos tenemos que, tenemos que hacerlo porque la verdad que, uno, es un ejercicio que sirve para, si bien yo creo que incluso de las cuatro películas que vamos a hablar en este episodio, siento que ya las había visto todas. Creo que no, creo que incluso la más difícil que podría llegar a ser Losing It, estoy Sí. bastante seguro de haberla visto en algún momento de cuando empecé a ver la carrera de él, pero eh, que sea una excusa para que no nos falte nada para tener la carrera completa. En algún punto nos habíamos autopropuesto de llegar hasta el estreno de este año, que va a ser la película Digger, dirigida por Alejandro González Iñárritu, pero dijimos, uno, no nos adelantemos, dos, disfrutemos el recorrido, y Totalmente. tres, bajo ninguna circunstancia, a ver, en este episodio, en este podcast, si bien vamos a abarcar todas las películas de Tom Cruise, no vamos a dedicarle un episodio por película en específico. Estuvimos charlando arduamente sobre cómo ir empaquetando los episodios. En algún momento yo te propuse dedicárselo por año, porque son como 34 años, creo que eran de carrera, y dije, ¿qué tal si ya lo segmentamos en 34 episodios? Y Sí. después fuimos viendo y dijimos, sí, pero No va a no, cerrar. Algunas cosas no van a cerrar ahí. claro, porque se te meten como dos películas, dos cañonazos, y Sí. hay casos en los que hay una película que no suma mucho, y es como, hay que buscarlo de una manera más proporcionada. Eh, si querés ya ir mencionando las películas de las que vamos a hablar en Sí. los... Em, sí, una cosita que quería aclarar, como bien dice Lucas, este es un podcast donde vamos a repasar todas las películas donde actuó Tom Cruise. Esto incluye películas como la primera que vamos a hablar hoy, que ya la voy a mencionar, donde está en una sola escena. Esto incluye también cameos y demás. Obviamente no vamos a hacer un episodio o un análisis de una película en la cual él solo tiene un cameo, pero sí se la va a agrupar con otras películas. Nosotros podríamos decirles hoy, miren, tenemos los 3 o 4 o 5 primeros episodios planeados, ya sabemos qué películas van a ir agrupadas. Puede ocurrir que alguna película amerite un episodio por su cuenta, eso va a suceder, no lo descartamos. Pero bueno, es un más que nada un vamos a ir viendo. Y hablando de futurología, es importante aclarar algo, es una regla que nos autoimpusimos nosotros para poder grabar este podcast, que es la siguiente. Nosotros entendemos que la carrera de Tom Cruise está ya bastante desarrollada y que hay películas recientes, pensando por ejemplo en Top Gun Maverick, que responden a otras películas de su carrera. En el caso de Top Gun, Maverick con Top Gun. Entonces, lo que decidimos hacer con Lucas es, cuando vayamos a hablar de Top Gun, no va a existir Top Gun Maverick, pero incluso vamos a ir más allá. Nosotros vamos a tomar este recorrido como si se estuviese estrenando en este preciso momento. Es decir, nosotros sabemos que en el segundo episodio vamos a hablar de Risky Business por una cuestión cronológica,
pero no vamos a hacer mención a lo que nos parece risky business o a lo que creemos que estas películas que abordamos en el primer episodio dialogan con risky business. Risky business para nosotros hoy no existe. Para el segundo episodio sí va a existir. Primero que nada, un poco explicando la decisión, no queremos empantanar, digamos, porque si nosotros empezamos a hablar de una película y hablamos de otra que está 10 años después y hablamos 20 años después, se empantana y creo que yo que pierde el spotlight las películas que queremos dedicar en el episodio a hablar de ellas, que justamente es un podcast donde lo que queremos intentar es abordar películas que no son muy dialogadas de su carrera. De hecho, con las películas de este episodio, es un poco eso, darles como el spotlight a películas que quizás alguien no tiene ni idea de que existen. Recomendarlas e incluso hablando de lo malo y de lo bueno, invitar a verlas, porque no dejan de ser importantes para su carrera. Y segundo, porque tampoco queremos que cuando llegue Top Gun Maverick no tengamos nada para decir, porque 10 episodios atrás ya hablamos de Top Gun Maverick en Top Gun. Entonces, haciendo esa aclaración, no sé, Lucas, si querés agregar algo, creo que se entendió igual. Se entendió perfectamente. Igual iba a decir que como mucho, cuando empezamos a dar por aludidas películas a futuro, es justamente porque estamos tirándole en centro al episodio que sigue. No para, Exactamente. a ver, no vamos a tirarle un centro hoy, por ejemplo, a una película como Rain Man. No, nos queda muy lejos como Sí. para decir que el episodio siguiente va a ser Rain Man. Es más, pensaba lo siguiente recién mientras hablabas, que es, esto aplica para Tom Cruise porque estamos haciendo un podcast sobre toda la filmografía de Tom Cruise y el plan es arrancar hoy y terminarlo, o sea, abarcar toda la filmografía y que no nos quede nada, nada fuera del esquema, pero eso no implica que cada vez que aparezca algún actor que después se hizo conocido, que después no se cruzó nunca más en la carrera de Tom Cruise, podemos tirar como algún pantallazo Sí, o hacer alguna especie de, no te digo de análisis porque la palabra análisis quedaría demasiado grande, ¿no? Pero de pensar de, bueno, a este actor le pasó esto. Coincidió su camino con el de Tom Cruise, después no tuvo tanta consistencia, pero tuvo estos pilares varias décadas después. Va a pasar en este episodio. Ese exactamente. ejercicio, ese ejercicio lo podemos hacer porque queda medio como, mira, qué loco que esté acá, pum, 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 y vamos haciendo un poquito de historiografía, ¿no? Pero Sí. digo, creo que eso hay que aprovecharlo, episodio por episodio, porque después te va a pasar que, no sé, que en el episodio de A Few Good Men estemos recordando, ¿te acordás que en esa película actuó este tipo? Sí, bueno, pero después no se cruzó nunca más con Tom Cruise. Entonces, ¿de qué vale la anécdota, no? Claro. Tratar de ir haciendo eso. Y a la vez, ya quería ir metiéndome en un terreno que quizás parece que es impropio del episodio, pero también acordamos lo siguiente. O sea, nuestras dos reglas sagradas son, uno, no adelantarnos a la carrera, a la línea del tiempo de Tom Cruise. O sea, hoy solamente existen las cuatro películas de las que vamos a hablar, Sí. que son, si querés decirlo vos Dale, o lo digo sí. yo. Las películas de este episodio son Endless Love de Franco Sefirelli, Taps de Harold Becker, Losing It de Curtis Hanson y The Outsiders de Francis Ford Coppola. Muy bien. Lo que iba a acotar es que, bueno, tranquilamente podemos ir, o sea, si bien vamos a mantener un orden cronológico, un poquito podemos se pueden ir enlazando de Las manera no películas, lineal claro. las Sí, cuatro películas que totalmente. son la película de turno, pero iba a aclarar lo siguiente, que parece que es algo muy fuera del podcast, pero esto lo hemos charlado mucho por una cuestión de que claramente, si nuestro plan es seguir este podcast, de no abandonarlo, o sea, de ir entregando como mínimo un episodio por mes, Sí, eh, en algún momento nos va a pasar que va a coincidir con el mes en el que se va a estrenar la película en cuestión, que es de Digger, Digger, sí. Digger sin artículo, perdón. Y, a ver, cuando eso pase, evidentemente va a ser una película que vamos a verla. Asumimos que, siendo que nos encanta Tom Cruise y a los dos no sé si te encanta Iñárritu, pero por lo menos a los dos Yo nos lo banco, encanta. loquito. Lo bancamos, pero también pasa que nos encanta Birdman. O sea, yo asumo que simplemente esa dupla
ya tiene como carta blanca para que la veamos más de una vez. Imagino que eso va a pasar. Sí, Eh, Así que lo que nos propusimos fue que episodio por episodio, más o menos, por una cuestión de bitácora. O sea, esto lo vamos a aclarar solamente hoy porque es el episodio piloto. Pero hacer un breve comentario de qué estuvimos viendo, ya sea en cine o estreno de plataformas, ya sea de Hollywood o sea de estrenos locales. Así que sí. creo que vamos a coincidir en todo lo que vimos de novedoso o de reestreno en estas últimas semanas, ¿no? Sí, sí, correcto. Obviamente en el caso de que lleguemos a Digger, hemos hablado, por ejemplo, con Lucas de quizás hacer algún streaming especial, ¿no? Hablando de la película, teniendo en cuenta de que ya para ese momento el podcast va a tener cierto bagaje encima, cierta cantidad de episodios. Y entendemos que vamos a estar en un punto ya un poquito más avanzado de la carrera de él. Me parece que no podemos hacer de cuenta para el podcast que la película no existe, sino incluirla dentro de el esquema de los episodios. Por eso hoy por hoy pensamos en esto de, bueno, quizás hacer algún vivo, hacer algún streaming y demás. Pero bueno, la verdad que todavía faltan un par de meses para el estreno de Digger, que faltan como 6 7 meses me parece, o un poquito menos. Así que ya vamos a tener tiempo para preocuparnos sobre ello. Lucas, ¿querías hablar de qué en específico? Que te corte, No, perdón. no pasa nada. Brevemente, digo que coincidimos en lo que vimos en las últimas 2 semanas de Sí, cine, que fueron Project Hail Mary, de esta dupla de Phil Lord y, ¿cómo se llama el otro? Chris Eh, Miller. y Chris Miller. Sí, A mí es una película que he decidido y he tenido la buena virtud de poder verla en la sala más grande del país. yo también. ¿La viste también ahí? Ah, Sí, sí, claro. sí, sí, yo las vi el sábado. Muy bien. Yo la vi el jueves que salió y la verdad que vos, no sé técnicamente cómo la pudiste apreciar, yo tanto en sonido como visual, o sea, la agarró en un momento en el que el IMAX se encuentra en condiciones técnicas óptimas, y la verdad que, o sea, es una película que me parece impactante en lo visual, impactante en lo sonoro, en la actuación de Ryan Gosling y nada, es una película de la que no esperaba mucho realmente, no son dos directores que a mí me convoquen, de hecho una película tan laureada de ellos como lo es la película de Lego, La Gran Aventura de Lego, Sí. yo estoy dentro del grupo de los que dicen que el final es una cagada, así que no te digo que me esperaba lo mismo para esta, pero por lo menos estaba con la buena leche de, bueno, a mí de Martian, la película de Ridley Scott, que está basada en la novela del autor de la película esta. Dije, bueno, algo debe tener. Y la verdad que me agarró para bien. Me dio, conmigo la película dio en todas las teclas. Yo sé que a Sí. vos te pareció una película un poco extensa en sus finales. Yo creo que cada final vale, no me pareció un capricho, pero bueno, si querés decir algo de lo que te pareció a vos, en breve. Sí, no, brevemente, a ver, la película me parece que está bien. Yo también, la verdad que si hablamos de sensaciones, la pasé bien, me parece bastante divertida. Sí, tengo esto de que quizás me parece un poco extensa la película. Justo hoy estaba leyendo que ellos hablaban de que tenían como el assembly cut, ¿no? El primer corte era como de 4 horas y tuvieron que achicarlo un montón. Em, que bueno, igual obviamente eso es un corte de la sala de montaje. Obviamente pasa con... Lo que pasa, Sí, eso en cuanto a prensa se volvió moda sí, con sí, Scorsese y Pandilla de Nueva York. sí. Pandilla de Nueva York era como una película, dura 4 horas, bueno, pero después, obviamente, después lo van Nos recortando. van recortando y queda lo que queda. Pero no, la verdad que o sea, me dejó buenas sensaciones. No sé si me llegó tanto eh, a nivel técnico, que igual yo entiendo que, eh, o sea, a nivel técnico me refiero a pensando en cómo está filmada. Y obviamente tiene una espectacularidad en algunas escenas del espacio y todo eso que se ve bárbaro y obviamente si lo ves en el IMAX es increíble.
Pero sí, sí, no, Eh, creo que no me llegó tanto. Sí, es un plato fuerte en efectos prácticos. Es claramente un plato fuerte para. O sea, sí, se va a empezar a hacer el mismo lobby que tanto te jodió en Sinners, que se prolongó mucho por una cuestión de lleguemos a los Oscars porque la película se estrenó muy temprano. Vamos a verlo con esta y lo que es todo lo visual, al menos. No sé si exacto. llega a película y eso, pero ahí va a tener mucho Sí, impacto. sí, seguramente. Igual sí estoy de acuerdo con vos en lo del final, en el sentido de, me parece maduro. Incluso tiene como ciertos giros que a mí, o sea, a mí no es que no me cierra los múltiples finales, lo que no me cierra tanto es eh, la duración. O sea, siento que la película se termina alargando un poco de más. Ahora, los finales en sí, me parece que toma giros incómodos para el tipo de película que es. Y eso es bastante valorable, me parece a mí. Em, Después, va, yo supongo que te estabas refiriendo a eso. Estás hablando del reestreno que vimos esta semana. Ano- Anoche, Anoche. mejor dicho. Anoche. Donde vos Cada uno estabas. Sí, en cada su cine de uno barrio. en su cine de barrio. Vos muerto, semi muerto viendo la película. Sí. Y yo pasado de rosca por estar todo el día laburando, básicamente. Tuve un día súper O sea, largo. yo con 2 gramos de tafirol encima, por una Sí. cuestión de tener fiebre. Yo no, pero sin cenar y cansado. Eh, y la verdad que en el caso de los dos, por razones distintas, que fuimos a ver The Doors, ¿no? La película de Oliver Stone. Un reestreno, que entiendo que lo hicieron por los 25 años de la película y también por el. No, pero 25 no, 35. 35 años de la película, la muerte de Val, en fin. Igual es una versión remasterizada de 2019, si no entendí mal, por el logo de Cannes, que dice Sí, sí, 2019. habrá tenido una Tardó, sección de rescate. sí, que tardó un huevo en llegar acá. Y que igual a mí me sorprende que se haya reestrenado una película así, ¿eh? Obviamente Es un. ayer éramos tres personas, ¿eh? Pero bueno. Y Eh, yo estaba solo. Vos la viste no la viste en Abasto, ¿no? en el abasto la vi, sí. No, no, yo estaba solo, boludo. Y es una de esas. Fue uno de esos experimentos en los que pensaba. Yo no me considero un espectador que quiera la sala para él solo. Y es más, a veces, no te digo que extraño al espectador que murmura o que come o que hace ruido, ¿viste? Pero loco que. No te digo que me entristece, un poco cuando se anuncian estos reestrenos, y más a ver, es un reestreno que no tuvo mucha prensa, No. no tuvo mucha publicidad. Me esperaba que la fuera a ver poca gente, no me esperaba estar solo, solo en la sala. Eh, Es una película que yo la vi muchas veces de adolescente. Vos no sé a qué edad te agarró, pero yo en el No, año yo la vi en 2000. Cuando hicimos el mes de Stone. No sé cuándo fue eso. Ah, cuarentena habrá sido 2020, me por parece ahí. que fue cuarentena, sí. Correcto. No, yo la tenía recontravista. Es más, coincidió con el año en el que empecé a verme todas las películas de Tom Cruise, que fue el año 2008. Yo la vi Sí. en VH1, la vi en cable. Nada, me había vuelto loco. Al año siguiente la conseguí en DVD y la verdad que es una de esas películas que no te digo que tenía miedo, pero que de amarla tanto adolescente, digo, estaba hablándolo con Ramiro García Boliano, me preguntaba, ¿cuándo fue la última vez que la viste? Le digo, y creo que la vi de adolescente, la última vez completa, completa. Y la verdad que me encontré con algo increíble, o sea, igual de increíble que cuando la veía de chico, no la sentí como esa película, como una vendeomeada, ¿viste? Como una cosa de, ¿viste esas películas que la ves de adolescente y decís, claro, esta es la película con la que yo pienso que voy a ser rebelde? Sí. Y después cuando crezco soy un ciudadano, soy uno más del montón y no me apego a ninguna regla, a ninguna tergiversación a ninguna transgresión de las que me ofrece la película, pero la verdad me encontré con una peli, eh, ese posteo que vos hiciste en Instagram sintetiza muy bien lo que es la película, ¿no? Como que cualquier pero que le puedas poner, el montaje de la película por sí solo te atropella, ¿viste? Sí. Es como no sé, yo viendo la película no me aburrí, estaba recontra enganchado. Noté por primera vez que Oliver Stone hace un cameo como profesor Ah, sí, de, sí. direc- de dirección en la universidad. En la No lo había UCLA, notado, sí. claramente.
Yo no lo había notado porque la veía de pendejo la película, ¿no? Pero me encantó la escena, me encantó, digo, ¿qué está planeando el director mostrándose ahí, medio como diciéndole que, bueno, sí, quisiste meter nazismo, así, no sé qué, esto que el otro? Es como que el director en esa escena se está haciendo cargo de que no entiende del todo a la figura, pero la va a Sí. acompañar en su locura, no se va a poner por encima de él. Gran experiencia, la verdad. A mí me, ¿Cómo se...? sí, a mí me pasa una cosa. No quiero hablar mucho de la peli. ¿Por qué? Porque me parece que va a estar bueno hablarla cuando lleguemos a Nacido el 4 de julio. Muy bien. Entonces, me pasa esto. Por un lado, lo que sí quiero decir, como de la experiencia, es. Yo sé que, no sé, es una frase muy, muy hecha, pero veo películas así de reestreno en las salas y digo, hoy es muy difícil que salga algo así y es algo que yo no puedo explicar eh, como acá, con palabras. Es una cuestión de ir a la sala de cine, ver la película y pensar en otra época. Y justamente es una película que retrata otra época que no es la película, la época, perdón, en la que se estrenó esta película originalmente, ¿no? Es una película que habla de los 60, incluso un poquito más para atrás, estrenada en los 90. Ya de por sí era una película de época cuando se estrenó. Acá lo que estamos viendo como un poco una doble película de época en cierto punto. Em, y ese es un poco que vos decís, ¿no? Es una película que tiene una fuerza en las imágenes, en el montaje, que yo entiendo que después uno la puede ver, que era un poco lo que quería decir en Instagram, que es, uno puede ver que hay escenas que son cuestionables, diálogos que son medio boludos, medio que a Val Kilmer en un momento lo querés cagar a trompada porque es un idiota. Incluso si vos ves el documental de Val, que salió hace un par de años antes de que se muera él, y ves un poco la personalidad de él y cómo se acercó al proyecto, no solo pensás que Val Kilmer es un idiota, o sea, no solo pensás que Jim Morrison medio que era un idiota a veces, sino que a veces Val Kilmer también era medio pelotudo. Digo, incluso con todo eso encima, y ojo, también me pasa a mí, porque yo, más allá de la película, soy fanático de The Doors, me encanta, es una banda que me fascina desde siempre. Volví Em, fanático por la película. claro, bueno, yo llegué al revés. Y una cosa que a mí siempre me pasa, escuchando The Doors o leyendo de Morrison, es hasta qué punto Morrison era un genio y al mismo tiempo era un pelotudo, un engreído que tiraba cualquier verdura porque se fumaba, tomaba todo el día y demás. Yo creo que tanto la película como la figura de Morrison son ambas. Y ahí es donde la película, creo yo, que yo sé que las biopics muchas veces siguen al pie de la letra la vida de una persona, eh, y a la gente le molesta que solo existan para hacer como un retelling de algo que podemos leer en Wikipedia. Cuando yo digo que en esta película es de las más, de las que más se acercaron a su figura, a la figura a retratar, no me refiero a una cuestión anecdótica ni de datos de Wikipedia, porque de hecho tiene bastantes cosas que no ocurrieron así en la vida real, sino hablo de una sensación, de llegar a la figura, tratar de entenderla, incluso sin entenderla, que creo que a veces le pasa un poco eso a la película, y capturar esa sensación. Creo que ahí es donde las biopics, vamos a hablar por ejemplo de las musicales en este caso, triunfan por sobre las que son datos de Wikipedia y demás. Y no solo estoy pensando acá, sino estoy pensando por ejemplo en Better Man, estoy pensando en A Complete Unknown, en fin, pero que son cosas que quizás podemos hablar otro día, pero me pasa eso con la película. Me cuesta pensar en otra que diga, es es increíble cómo entiende a la figura que quiere retratar y toda la forma de la película gira en torno a esa figura a partir del montaje, bueno, de la dirección y etcétera. Y esas cosas se me pasaron por la cabeza y también me pasaba a decir, pero para alguien del otro lado me puede decir Better Man, y ahora vos también sumaste a Complete Unknown. Y también pensaba, eh, eh, últimamente están pasando mucho los trailers de un estreno que se viene el mes que viene, que es Michael. A mí de por sí, no me, o sea, yo veo Michael, biopic, digo, no me interesa, pero de repente aparece el nombre de Antoine Fuqua y digo, puede pasar cualquier cosa con esta película. Pero
¿qué hace Anton Fuqua ahí? Me intriga. O sea, soy preso de la película, voy a terminar Sí. viéndola. Quizás es buena, quizás no, ya veremos. Pero te voy a aclarar una cosa. De antemano, no voy a decir ahora cuál, pero vos decís que querés guardarte de Doors para el futuro de este podcast. Me parece muy acertado porque tiene puntos de encuentro con esa película de Oliver Stone. Pero también te voy a decir que esta película de Doors le encontré puntos de encuentro con una de las 4 películas que vamos a charlar hoy. Ok. Ya lo hablaremos pronto, espero no olvidarme. Perfecto. Bueno, habiendo hecho ese repaso, si te parece, podemos arrancar con lo que nos trae acá, con el podcast. Em, a ver, yo creo que vamos a arrancar primero con Endless Love, ¿no? A la hora de encarar Exacto. este podcast, estábamos viendo las primeras películas. Y también para un poco descubrir, bueno, qué tanto protagonismo tenía Tom Cruise cuando inició su carrera. Porque, como pasa con muchos actores, siempre aparecen de fondo en algunas películas, o tienen alguna que otra línea de diálogo y demás. Entonces nos paramos en esta película, eh, que es una película donde Tom Cruise tiene una sola escena, tiene 2 o 3 líneas de diálogo y nada más. Quizás es un poco injusto decirlo ahora porque nos faltan casi 40, 50 películas como para poner un título ahora. Yo creo que es muy difícil que esta película no termine dentro de lo peor que vi eh, desde que arrancó este podcast, o sea, hoy hasta que termine. Pero, sin embargo, creo que es una película de la cual nos podemos detener bastante para hablar de otras cuestiones. Antes de empezar con la charla, quería resumir un poquito la película. Básicamente es una película donde hay un amor adolescente, creo que tienen 16 y 17 años, algo así. 17 Em, y 15, él 17 y ella ok, 15. 17 y ella 15. em, que tienen como un amor muy así, de adolescente, fogoso, qué sé yo, primer descubrimiento del sexo, estar caliente todo el día. Digo, la película un poco lo plantea así. Y que por determinadas cuestiones, como que terminan siendo como separados por sus padres. Y medio que ahí es como que, sí, Por los padres de ella y uno intuye que es por una cuestión de edad. De ella es más chica, tiene todavía 2 años para terminar la secundaria, algo que no. Él está en retirada y ella sí, todavía tiene mucho tiene un recorrido que se va a liquidar en un parpadeo, pero en ese parpadeo puede mediar el fracaso, ¿no? Y es como se entiende que los padres o el padre de ella quiere poner límites, pero la película tiene. A ver, yo no me pongo una película que me quiera vender que el amor es calentura y la calentura es amor. Está todo bien, no pasa nada. Porque la verdad que sí. Sobre todo a esa edad, las cosas se dan de esa manera. Pero es como, está todo el tiempo queriendo hacer el juego de Brooke Shields. Sí, Brooke Shields está hermosa. Sí, está en su mejor momento, todo lo que quieran, pero la película hace un juego pero es re linda, pero y no, la verdad. O sea, uno puede querer darle 1000 vueltas a la película, uno puede querer darle un análisis apropiado. Yo creo que no hay ningún problema mm, en ir de frente y decir, sí, la verdad que a los dos la película nos pareció mala, punto. Una sí, película mala y listo. Y la verdad que la intervención de Tom Cruise, que es una sola puta escena del tipo jugando al fútbol, es más, es como que él está jugando al fútbol, está jugando a la pelota, lo marcan un cachito y al toque se cansa, ¿viste? Como, no, no, la verdad que no sí. quiero hacer esto. Polémico, Quiero perdón, tener. polémico Sí, outfit. Dicho sea de sí, sí, paso, que. lo ponen en un outfit que bueno, ahora vamos a hablar un poco al director, pero polémico outfit. Primera aparición de Tom Cruise, aparece en unos mini shorts muy mini, que yo entiendo igual eran de la época, y una remera, ay, ¿cómo se No, llama? musculosa, Sí, musculosa, musculosa que se pero le que saca se rápido. le, que se le vea la panza, digamos, el abdomen. A ver, es una película. eh,
yo no sé, porque yo estaba pensando esto, ¿no? Por ejemplo, ¿para quién es la película? ¿No? Estoy pensando, ¿para una madre, para un padre, para un abuelo, para una abuela, para un adolescente, justamente que se quiere ver reflejado? La verdad que me cuesta mucho encontrar ese target al que está apuntando la película. Yo creo que quizás es uno de esos targets de la época en la que salió. Quizás pienso en una abuela o en un abuelo o en un padre que quiere entender a su hijo adolescente en una era, en una época donde las cosas estaban cambiando mucho, qué sé yo. Bueno, yo lo puedo entender un poco más por ahí, pero la verdad que hoy por hoy la película queda como tan desfasada que no quiero hacer el ejercicio de criticarla por Com- cómo es el mundo hoy. No, Envejeció mal, no, sí, sí, envejeció no mal esas estoy diciendo, boludeces. no estoy diciendo eso. Lo que digo es que es una película que quedó como muy grasa. ¿No? Esas son esas películas que hoy ni siquiera las pasarían por Canal 13, película que tiene como una canción principal que se repite cada tanto. Es como que es una novela, pero no es una novela. Como que quiere jugar a hacer una cosa, pero termina siendo otra. Se queda tan en el medio de todo. Y creo yo que eso produce momentos de genuina confusión cuando uno la está viendo. Creo yo, el más significativo de todos, uno donde estos dos protagonistas están en la casa de ella, en su comedor, que son esos comedores de casa grande donde tienen una escalera caracol que sube al segundo piso y vos el comedor lo podés ver desde el segundo piso, desde arriba. Un Están comedor del tamaño de 3 ambientes, básicamente. exactamente, una cosa gigantesca que tiene como una biblioteca, una fogata, qué sé yo. Ellos deciden tener sexo ahí y de repente en un momento la madre de ella baja y no solo los ve teniendo sexo en el centro del comedor, que uno dice, bueno, se queda ahí viendo como medio, che, ¿qué onda? Como que me están, voy a decirlo de una manera muy burda, se están cogiendo a mí en el comedor de mi casa. Pero llega un punto que la madre directamente se queda a mirar y se excita medio por lo que estaba viendo. Después, obviamente, en la película Se em, hace cargo de eso, la película se de, hace cargo bueno, de eso y ella se lo quiere levantar a él después. Pero digo, hay una cosa del tono que choca tanto que ninguna escena funciona. Porque una cosa que te había hecho a vos cuando la vi, o una semana después, es que yo, por ejemplo, pensaba en películas como Harold and Maude, ¿no? Pensaba en ese tono de película de Hal Ashby, o incluso yéndonos a películas de ahora. Yo pensaba en una película de Guadagnino, ¿no? Que es como un director que últimamente se la juega, ¿no? Con algunas propuestas que hacen ruido, por ejemplo, con el tema de la edad, lo sexual, Call Me by Your Name, en el caso de After the Hand, ¿no? Con el tema de la cultura de la cancelación. Digo, es una película que podría funcionar, que yo entiendo, quizás a nivel superficial de la trama, que vos decís, bueno, acá puede ser que exista una película posible, eh, pero que la verdad, lisa y llanamente, no funciona nada acá, pero nada. no, No funcionan ni no, la las, verdad que no. ni las actuaciones, no funciona el tono, la música es insoportable, es una película aburrida de ver. eh, y No, a que, ver, sí, tiene cierto magnetismo, tiene cierta atracción, tiene cierta fluidez hipnótica en el montaje, en la música, en todo lo que quieras, pero hay algo en el tono, que es esto que vos decís, que es, la madre vos sentís que está mirando porque está, no sé, entre caliente por el pendejo y a la vez encantada como diciendo, ¡ay, qué linda mi hija! ¡Qué linda, Brooke! Sí, es re linda, ella se merece un mundo mejor. No sé, hay una mezcolanza de todas esas cosas que a la vez es como, ¿cómo te puedo decir? Yo siento que sí, es tan difícil a ver, es medio como, parece que uno se está poniendo el traje de ejecutivo para ver a qué público está destinado esta película, pero uno diría, bueno, yo te entiendo si es que me estás vendiendo una película de amor juvenil y estás apuntando a ese público juvenil como un disfraz, como diciéndome la cáscara es esta, pero en realidad hay algo más de fondo que atraviesa a todas las edades, que es justamente, bueno, Endless Love, un amor eterno, y el amor no tiene edad, y es una historia para atravesar a todas las edades, porque también pasa eso, ¿no? Incluso en la película, que todo lo que le pasa a esta pareja atraviesa el futuro de la pareja de los padres de ella, como también el futuro de los padres de él,
y un poco, y la película va de eso, ¿no? De qué es ser, eh, qué es lo que es ser un, ¿cómo te puedo decir? Un, un tradicional de más, o sea, ¿qué es estancarse en el amor, ¿no? ¿Cómo Sí, uno puede mantener la llama viva? O sea, eso es como que la película quiere armar una tesis en relación a eso, pero a la vez es como, no te digo que queda todo medio pretencioso, sino que se mete como en una atmósfera media torpe, porque la verdad que si algo define la película es su torpeza, sí. torpeza, y a la vez pasa que, a ver, yo banco a las películas que de a poco te quieren ir metiendo en un clima, en una atmósfera, y no se rigen por, ahora a mí no me parece tiranía andar pensando en que una película tiene que tener puntos de inflexión, mucho menos, o sea, que la trama tiene que tener puntos de inflexión, bueno, bien, no me opongo a eso, no digo que eso es tirano, me parece algo tonto pensar que eso es tiranía, pero mucho menos si te vas a ir moldeando a través de lo que le pasa a los personajes, o sea, te vas a basar en un storytelling y no tanto en una cuestión de plot points, pero es una película en la que si te lo pones a pensar, realmente su primer punto de inflexión auténtico pasa, o sea, es una película de cuánto dura, 2 horas, 2 horas clavadas, y sí, es más o como, menos. y es como que su primer punto de inflexión real es con la aparición de Tom Cruise. Sí. O sea, medio que la película necesita el momento en el que llega Tom Cruise para darle una idea al protagonista, ¿no? Si vamos a identificar al, al, al- al pibe como el protagonista auténtico que lo es, termina siendo más él el protagonista que ella. Ella termina siendo más bien, a ver, todo bien, ¿no? Es como que se le quiere dar protagonismo, la película no trata en ningún momento de ser sexista, pero la termina poniendo en lugar de objeto. Claramente claramente la mujer va a pasar, o sea, Brooke Shields va a pasar de pasiva a activa, porque el final, sobre todo la última escena, trata de darle un lugar de, bueno, pero ahora ella va a Sí, tomar las riendas del asunto y va a ayudarlo a él, perfecto, lo se entiende, pero para lo que maneja la película, para el tono que maneja, sobre todo el tono es el problema, para el tono que maneja, esperar hasta el minuto 50 y pico para que llegue Tom Cruise para darle la idea de prenderle fuego a la casa a ella para después ir a apagarlo y vas a ver que se va a enamorar de vos. O sea, él le plantea eso en su única escena, justamente en un momento en el que la familia lo dejó afuera de la casa. Y ahora, está todo bien. Vos lo estás dejando a pie afuera de la casa para que ella se concentre y termine bien sus 2 últimos años de la secundaria. El sí, problema es que arman una fiesta, la fiesta estaba armada por el hermano lo hace James Spader, o sea, un actor que creo que nunca más se lo cruzó Tom Cruise en su carrera, pero que bueno, en ese momento era como que estaban todos floreciendo. sí, Y el asunto es, llega un punto en el que el problema no es la concentración de la piba, sino que el problema es el pibe. Y por sí. una cuestión De sumamente hecho, ella azarosa, desaparece de la película directamente, ella por momentos. Más justamente porque no en es la segunda protagonista. mitad, tal cual. Justa- Justamente porque la película misma decide que ella no sea la protagonista, está bien, pero la película decide que ella no sea la protagonista en el momento en el que decide ser cruel con él. Y llega un punto que uno se pregunta, ¿para qué? O sea, un poco la película se mete en Sí, ese terreno que tanto se estuvo charlando en estos últimos meses sobre, yo no vi Hamnet, pero a Hamnet se la pone en ese lugar de ser cruel en cuanto al tema que trata. O sea, hay quienes defienden a Hamnet, yo no voy a meter en eso, pero se la puso en ese lugar y uno inmediatamente la relaciona, la vincula con una película que sí vimos que es Sirat. Sirat hubo mucha polémica sobre, bueno, pero ¿qué pasa con la niñez en esta película? Primero primero se habla de lo cruel que se es con la niñez y a partir de ahí empezás a ver, bueno, pero pará, es cruel, llega un punto que la película termina siendo cruel con todos los personajes que la rodean. sí, Y esta película es una película cruel con su protagonista. Em, Realmente todo lo que le pasa es como sumamente injustificado. Es simplemente todo pasa por los celos del padre, que uno podría decir, bueno, pero pará, la decisión de prender fuego a la casa de ella la toma él. Sí, bueno, todo bien, pero un poco es como que, no te digo que la familia no le dejó alternativa, pero realmente fue cruel porque sí.
Y la verdad que no hay mucho más para decir de la película. Es como que en la película no pasaba absolutamente nada hasta que vino Tom Cruise a salvar el mundo. Realmente sí, y creo que es algo incidental que nos ocurrió viendo la película, ¿no? Esta idea de, bueno, no sé si pasa con otros actores que de repente su primer rol, la película termina siendo medio salvado, puesta en moción, ¿no? Arrancando el auto cuando aparece el actor que estamos dedicando al podcast. Pero efectivamente es así acá, porque Tom aparece, dice dos o tres líneas, le dice al pibe, che, yo una vez prendí, o no recuerdo si se escuché, o yo prendí fuego una casa como para No, no, que... no, creo que el primo de él lo había Sí, hecho como para llamar la atención de y una chica, sí. y recuperó el respeto por eso. Entonces, si a él le funcionó, a vos te tiene que funcionar, así que mandate tranquilo. Y bueno, Sí, el pibe eso y termina en el nosocomio. sí, Encima, lo internan, no me acuerdo si eran meses o años, un y los montón. padres de él se divorcian y la familia de ella se muda, ¿viste? Es toda una locura. Sí, Y esta película transcurre, si mal no recuerdo, es Chicago, una ciudad que, sí, es en Chicago. sí, Todo lo que es creo que sí. la ciudad inicial, la ciudad en la que ellos son pareja es Chicago, ciudad que será quizás importante a lo largo de la carrera de Tom Cruise, pero eh, para acotar, que creo que ya la película esta la podemos dar por liquidada. Sí, A ver, básicamente es su primera película, en su primer año como actor, es la primera escena que filma en toda su carrera. Y esto Tom Cruise lo dice en esa famosa charla de Cannes en el 2022, que él básicamente decide mudarse a Nueva York para probar suerte en su carrera actoral. Después consigue trabajar inicialmente para la agencia de artistas creativos, la famosa CAA, que tiene básicamente sus oficinas en California, sí. en Los Ángeles, y, o sea, no sé bien quién fue su representante, ¿no? Pero el laburo inmediato que consigue es este, Endless Love, una escena que vaya a saber, a ver, no sé si fue Sefirelli o quién carajo decidió darle ese lugar, darle ese rol, pero la verdad que no sé si hay muchas carreras. O sea, es una carrera que claramente empieza acá, o sea, que objetivamente empieza acá, porque es es la primera escena que filma, es la primera película que se estrena en el calendario de Sí. su filmografía, y de nuevo, es un momento o sea, es un momento en el que claramente la película pega el primer embrague, el primer el cambio de velocidad, Sí. y, y nada más para decir. Tom Cruise tiene una sola escena en la que marca el destino del protagonista para siempre. Algo que va a seguir pasando en el resto de su filmografía. Bueno, pasando a la segunda película que tenemos hoy, tenemos cuatro, hoy va a ser seguramente uno de los episodios que más películas hablemos. Tenemos esta que vos mencionabas anteriormente, Taps, de Harold Becker. Harold Becker, que es un director que tiene varias películas interesantes, tiene Sea of Love, tiene Malice, Mercury Rising con Bruce Willis, City Hall, y alguna que otra que se me está olvidando ahora. Pero si mal no recuerdo, Taps es una de sus primeras películas, me parece que es la segunda o la tercera o la cuarta por ahí. No es un director, creo yo, como de renombre, me parece que se quedó un poco más atrapado en los 90 como última aparición con vida, vamos a decirlo de alguna manera. Pero bueno, Taps es una película sobre un grupo de cadetes militares en una academia que no está necesariamente asociada al ejército, pero que forma a los chicos que seguramente estén interesados luego en seguir una carrera militar. Una academia que claramente pertenece a otro tiempo, en el sentido de que hay como un conflicto generacional de los valores que tiene esta academia con respecto a el mundo en el que transcurre actualmente digo, en la película, y que por una razón u otra estos jóvenes cadetes se terminan acuartelando dentro de la academia para evitar que, digamos, como las inmobiliarias, ¿no? O el desarrollo
urbanístico que tiene el pueblo o ciudad, que no me acuerdo dónde es, donde viven, se la lleve por delante. O sea, está la idea de destruir la academia y que pasa a ser como un condominio de edificios o algo así. Y ellos deciden acuartelarse para evitar todo esto. Em, Esta es la primera película, digamos decir, donde Tom Cruise participa de manera activa, ¿no? No es una sola escena, de hecho tiene un rol bastante importante dentro de la película, que también, como en estas películas donde hay jóvenes actores, coincide con otros actores que después se hicieron famosos, en el caso de John Penn o bueno, Timothy Hutton, también está Billy Van Zandt, si mal no recuerdo. Está Giancarlo Esposito también, ¿no? Incluso antes de todas las películas que hizo con Spike Lee. Em, Así que es una película que reúne también como determinados actores que luego, o al día de hoy, conocemos por muchísimas películas, como en el caso de Tom Cruise. También tiene a George C. Scott, que vendría a ser como ese tutor, maestro de la academia, que tiene un El problema. general, el El director. general, exactamente, el director, que tiene un problema médico y bueno, asumimos que vieron la película, pero en un momento se muere. Básicamente él está más o menos como una cuestión introductoria y que pone como a los cadetes en esa posición de proteger y de los valores que tiene la academia y en su ausencia durante casi toda la película, porque está en muy pocas escenas, su figura sigue presente por los alumnos que formó. Lucas, creo yo que acá tenemos la primera gran película de la carrera de Tom Cruise, que no van a ser pocas. Y la verdad que a mí, y te dejo la voz ahora no, pero yo me adelanto un poquito diciendo que es una película que yo no tenía ni idea de qué trataba, nunca la había oído mencionar, no recordaba la charla en Cannes. Y la verdad es que me llevé una grata sorpresa, incluso más allá del rol que tenga Tom o no acá. Sí, a ver, yo recuerdo que, voy a contarte una anécdota, que es, eh, en el año 2001 cerró el videoclub que teníamos en el barrio, literalmente a 3 cuadras de casa, Mm, y empezamos a alquilar en la famosa cadena conocida como Blockbuster, esa sí. maravillosa cadena que teníamos una como a 20, 25 cuadras de casa, nos quedaba un cacho lejos, pero eh, no, nos encariñamos rápido con la sucursal. Y recuerdo que eh, pasaba uno da vueltas, ¿viste? Por más que ya sabe qué película va a alquilar, cuando uno sabía qué película iba a alquilar, no importaba, se quedaba boludeando, eh, mirando un poco, relojeando películas. Y había un VHS que era claramente Bart Simpson en el rol de Luke Skywalker y Homero Simpson en el rol de Darth Vader, y el título del VHS era Bart Wars. Y me acuerdo que pasábamos, lo mirábamos y decíamos, Bart Wars, Bart Wars, ¿qué onda? ¿Qué es? Star Wars, los Simpson pero con Star Wars. Increíble. No, por algún motivo nunca lo agarrábamos hasta que un día cazamos el VHS y dijimos, bueno, vamos a llevarlo. Imaginando que era los Simpson, o sea, Star Wars de los Simpson. Después no, rápidamente nos dimos cuenta de que, o sea, no, en vez de dudar un poco y ver la contraportada y ver que eran 4 episodios de Los Simpson, más o menos relacionados con Star Wars, no, nos comimos, pisamos el solete en casa, ¿no? Y vimos que era el episodio de que aparece Mark Hamill, viste, así, Sí. y no, y que era claramente un- una falsa publicidad, una publicidad muy engañosa. Pero el cuarto episodio, eran 4 episodios los que tenía el VHS, y el cuarto episodio era el episodio en el que a Bart lo mandan a la escuela militarizada y, y Lisa se suma por voluntad propia. Y era un episodio que en ese momento, al menos 2001, 2002, no lo daban tanto en cable, pero recuerdo que mi viejo me dijo, ¿sabes que la primera película de Tom Cruise es en una escuela militarizada? Y a mí eso toda la vida me quedó, ¿viste? Toda la vida me quedó, em, hasta que la vi, la primera vez que la vi, estoy seguro de que fue en 2008, fue una de las primeras que vi, y a mí no me pasa
que, a ver, yo siempre recuerdo que la película no trata sobre una escuela militarizada, sino sobre el último día, ¿no? O sea, Sí, el día en el que las cosas... No es como Jurassic Park en ese sentido, ¿viste? Es una película en la que no está Tom Cruise, así que la podemos referenciar. Es este lugar perfecto, este predio perfecto en el día en el que las cosas empiezan a fallar. Eso siempre lo tengo claro. Lo que siempre me olvido es o sea, el destino de Tom Cruise en la película lo recuerdo, pero lo tengo recontra grabado en la mente. No me acuerdo, o sea, siempre me pasa que se me olvida cómo empieza, las curvas que se empieza a comer la película, de a poco o sea, las curvas que empieza a pistear de a poco, me pasa que se me olvidan, y el final, sí. final, me pasa que también, que me agarra siempre, me toma por asalto. Pero, a ver, si veníamos de ver una película en la que los puntos de inflexión son muy lábiles y necesitan que venga este pibe de la nada a darle un poquito de ritmo a la cosa, eh, esta película, no te digo que prescinde de Tom Cruise en esos términos, claramente es una película en la que tiene más protagonismo. De hecho, a ver, la anécdota, la trivia chota de turno es que en realidad iba a ser un personaje medio, el personaje de Tom Cruise iba a ser un personaje muy de relleno, muy eh, de- sí, sí, que iba a estar bien de fondo. De hecho, Sí. el plano en el que lo presentan a Tom Cruise, él está, o sea, entre todos los personajes, no hay un plano de detalle como el que se le dedica a Timothy Hutton, que claramente era un pibe que venía de Ordinary People, o sea, un pibe bien, bien curtido, que venía a tener una carrera en ascenso, que al final después, bueno, no fue para Pinchó, los sí. lugares para los que fue Tom Cruise. Pero em, es una peli que prescinde de Tom Cruise en los puntos de inflexión. O sea, es una Sí. película que lo que vendría a ser un detonante es fuertísimo. Eh, Todos hablan de este coronel con mucho respeto a todos los personajes. Sean Penn, el protagonista, Timothy Hutton, Sean Penn, Tom Cruise, se refieren a él de manera honorífica, pero no por el coronel, sino puenteando a través del protagonista, que es Timothy Hutton, porque viene Timothy Hutton a contar que hoy cené con él. Mierda, ¿y de qué hablaron? ¿Viste? Es como que la figura de él se engrandece en base al vínculo que tiene el protagonista con él. Y aparte, George C. Scott en esta película es un Kurtz al revés, ¿no? Sí. Porque es como que a Kurtz lo conocemos al principio y al final, o sea, lo que tiene de muy bueno, vos ya te adelantaste y mencionaste que murió. O sea, nosotros asumimos que esta película, quienes están escuchando ya la vieron, pero el semblante de él, la figura de él, el fuera de campo de él tiene mucho peso, y la película juega muy bien con esto, ¿no? De que no nos dejan claro qué pasó. O sea, sabemos que va después del incidente que ocurre, el tipo va a terapia intensiva y uno más o menos interpreta que, bueno, debe estar en las últimas. Aparte, algo muy lindo, la película es, en un comienzo, bueno, pasan los días con cierta velocidad, pero llegado a cierto punto, la película es una película en la que todo transcurre en un día, ¿no? Y yo lo que decía es esto, que el detonante que vendría a ser el momento en el que el coronel va a dar el discurso bueno, para las próximas generaciones el porvenir será este, vamos a mantener nuestra tradición, bla, 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 cuando el tipo va a dar el discurso al que tiene acostumbrados a sus estudiantes, que son también sus admiradores, el discurso viene a ser disruptivo. El tipo viene a decir, probablemente este sea el último año de la academia, ¿cómo era? Bunker Hill. Sí, Se llama Bunker Hill. Bunker Hill, boludo. O sea, a ver, el nombre de Bunker, bueno, yo lo que pienso, lo primero que uno piensa históricamente como búnker, piensa el lugar en el que supuestamente se suicidó Hitler, ¿no? Sí. Después uno puede crear la teoría que quiera, ¿no? Pero es un nombre muy, muy arraigado al nombre, al destino, al supuesto destino del enemigo. Y el detonante ese ya tiene mucho peso, ¿no? El de, loco, esto por lo que tanto abogamos se termina. O sea, ya tiene fecha de vencimiento, así que vayámonos despidiéndonos. Bueno, bien, bárbaro. Después tiene este punto o sea, el primer punto de giro, el momento en el que muere este pibe que viene a provocarlos a causa de una bala de George C. Scott, que en realidad, bueno, el tiro se lo pega el amigo de él que le Sí, quiso sí, se sacar lo el pega al chumbo a George mismo. Sí. Claro, o sea, fue fuego cruzado. No, la verdad que es una película que en esos términos, en términos académicos, o sea, está
escrita como los dioses. O sea, a ver, si vos me decís que el primer ejercicio que tiene que hacer un guionista para escribir una historia bien contada es una historia de este tipo, la verdad que, o sea, como tarea, si esta es tu tesis, si vos estás en una escuela de guión y esta es o una escuela de cine y tu tesis de guión, de escritura es este guión, la verdad que es una tesis óptima. O sea, es una película para graduarte con todos los honores, realmente. Y Sí, a lo que voy es que, a diferencia de Endless Love, es un guión, es una historia, eh, es una historia argumentalmente tan bien armada que medio que prescinde un poco de sus personajes. Yo diría igual que bueno, toda buena historia necesita, ¿no?, de sus personajes, necesita que los personajes conduzcan a la historia, pero tiene los pilares, tiene los puntos de inflexión tan bien marcados que digo, mierda, qué entretenida que es por eso, y solo por eso. Ahora, en sí, términos de... Sí, pero no, es una película que se toma su tiempo que se toma su tiempo, digo, o sea, la verdad que no es una película que transcurre rápido en el sentido de que pasan muchas cosas. Tiene muchas escenas de los personajes hablando, toda la tensión que existe durante la película se cocina muy a fuego lento. sí, Em, pero si le medís el aceite, está todo cronometrado, ¿me entendés? por Dura lo eso, que tiene que sí, sí, durar dura, y las obvio, cosas pasan cuando tienen que pasar. sí, 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 coincido, y es una película muy como muy de estructura, de bueno, primero pasa esto, después pasa esto otro, o sea, es como que va de un punto de inflexión al otro. El sueño Pero, húmedo de un estructuralista. exactamente, pero no creo que en ningún momento se vuelva aburrida, más allá de su condición, esto como de película de estructura. Em, y la verdad que creo que construye muy bien a sus personajes para que, por ejemplo, esto que vos decís de Tom Cruise, que quizás no aparece durante determinadas escenas y los puntos más importantes de inflexión, salvo el final, de todos modos se sienta su presencia dentro de las escenas. Ni hablar la de George Scott, o sea, me parece que para un personaje que aparece tan poco en la película, tener tanta relevancia, porque es, digamos, lo que está llevando a los personajes hacia donde ellos se están dirigiendo, em, es muy, digo, tiene una pregnancia él como personaje, por más que no parezca, muy importante. Y maneja muy bien, ¿no?, todo este cast de jóvenes que tienen que hacerse cargo de una situación que quizás no corresponde a su edad en un mundo normal. Lo que pasa es que, claro, el mundo en el que ellos pertenecen, ¿no? El de esta academia, no es un mundo normal. Es una burbuja medio que quedó atrapada en el tiempo. Y justamente vos hablabas de la comparativa con Kurtz, ¿no? O sea, de que nosotros tranquilamente podemos pensar, o creo que la película te está señalando que tampoco es el camino que estaba dando George Scott. Y obviamente uno puede decir, tomo algunas cosas de la academia, una cuestión de respetar lo tradicional, de las estructuras, de los formalismos, de no perder los modales, ¿no? Cosas qué sé yo, que te preparan para el mundo. Al mismo tiempo, medio que los pies están todos locos. Y faltaba un conflicto para terminar de desbordar esa locura que obviamente después se traduce en tres personajes, que son el de John Penn, el de Timothy Hutton y el de Tom Cruise, y que a cada uno de los tres les pega de una forma distinta, ¿no? En el caso de Tom Cruise, es como el personaje que termina ya volviéndose loco por completo, que no termina de rescatarse, a diferencia de los otros dos. Realmente él no hace nada malo. O sea, le pega un tiro en el pecho a Ronnie Cox, que es, esto estamos hablando del final, ¿no? Sí. Lo máximo que hace, lo más drástico que hace en términos civiles, en términos de cruzar la línea, es eso. Y después resulta, uno entiende, a ver, si Ronnie Cox de ese tiro se salva es porque tiene un chaleco antibales. No, la película incluso no se toma la molestia de abrirle el pecho y decir, ah, mirá, me salvé porque usé el Kevlar. No, sobrevive y está para llegar al momento de verlo muerto también a Timothy Hutton. Pero a lo que voy es, la película maneja tan bien eso, de lo máximo que hizo el pibe este es eso. Sí. Y en el medio vimos que estos milicos mataron a un nene. Sí, está bien, era militar y era subversivo, todo lo que quieras, pero, Y pero todos este sus pibe, compañeros lo llevaron a esa decisión.
Ahí también. Y se tienen aparte, que hacer cargo ellos, porque digo, sí, está bien, él queda como el personaje que pasa, cruza esa línea, cruza esa frontera. Bueno, pero la locura la fueron construyendo durante toda la película. Que ellos se rescaten en el último momento no significa que le estén haciendo un favor a él, porque él ya pasó a ese otro lado donde las convicciones pasaron a formar parte de su locura. sí, 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 es muy bueno que es claramente el más rayado de todos. Es el que el barril de pólvora lo tiene él en el cinturón, ¿viste? Y es muy bueno como, a ver, sí, a ver, no es una película que diga USA, USA, No, no. vivan los milicos, no, no va por ese lado bajo ningún término, pero es muy bueno como la película encuentra la forma. A ver, si bien yo acabo de decir que parece que los puntos a ver, la verdad es que sí, los puntos de inflexión un poco de la película, que están tan bien armados los pilares estructurales de la película, de la trama de la película, mejor dicho, un poco, eh, eh, un poco como que se independizan del personaje de Tom Cruise, pero también ocurre que lo ponen a él en situaciones, o sea, lo arrinconan de una manera tan buena que en ningún momento el pibe cruza, o sea, es como lo acabo de decir, el límite lo cruza recién en el final. No, no quiere decir esto que el pibe no en ningún momento haya recurrido, que no haya recurrido a la violencia antes, porque está el momento este en el que a Giancarlo Esposito se le ahoga el motor y John Penn no le encuentra la vuelta y justo en la esquina en la que paran están los pibes que son amigos del pibe que murió, del pibe por el cual tuvieron que sancionarlo a George C. Scott y es como que están todos en un momento de duda de que no saben qué mierda hacer y el que viene a salvar las papas es Tom Cruise pegando tiros en el aire, pero si el pibe no hace eso en ese momento, John Penn y Giancarlo Esposito mueren. O sea, la película, ese momento no es necesariamente un punto de inflexión académico, es un momento de construcción de vínculos, de personajes, pero la película sabe hacer muy bien eso, ¿no? Esto eh, de darle esos momentos, o sea, de ir cocinando a fuego lento los motivos por los cuales el pibe este va a cruzar ese límite, ¿no? Y aparte se nota, a ver, a mí esta película me parece muy buena, muy buena. No me llega a parecer una película magnífica, Sí, pero cómo se nota esto este rumor, que este rumor es real, este rumor que tanto se menciona de que él iba a ser un personaje bien secundón, bien de relleno. Y Tom Cruise iba a ser, el personaje de Tom Cruise iba a ser un adorno en la película, hasta que al director a Becker le cae tan bien y dice, para, te tengo que dar más letra. Y el darle más letra está, como digo, por fuera de los pilares del esqueleto de la trama de la película, pero lo termina usando a su favor. Eh, a ver, no digo que es algo malo que quede por fuera de eso, pero cómo se nota que es una película que fue pensada en beneficio de la trama y no tanto en los personajes. O sea, lo de los personajes, eh, la trama sube por el ascensor, los personajes suben por la escalera, ¿me entendés? Le pasa un poco lo que le pasa a la inflación en Argentina, ¿no? Pero eh, eso se nota, pero no mata el goce. Y a la vez sí, pasa algo, boludo, que es, la película arranca con unos créditos iniciales, la película se llama Taps. Y el TAPS, en ningún momento hay una definición del TAPS, o sea, nadie dice TAPS quiere decir tal cosa, pero sí pasa que en la primera secuencia lo vemos a George C. Scott conmemorando a los caídos y la palabra que se usa para referir a la fecha en la que murieron esos caídos es TAPS. Y uno sí, entiende que TAPS es un poco, a ver, vos dijiste, nosotros habíamos hablado de que una de las películas más referenciadas relacionadas que a esta película se la compara mucho con La Sociedad de los Poetas Muertos y es algo muy acertado. Eso es una sí, comparación muy acertada. Quienes, quienes hacen esa comparación es más bien por la trama, pero también lo es en cuanto al título, ¿no? La Sociedad de los Poetas Muertos, es como dice siempre Fareta, ¿no? Es algo que ya murió. Es una tradición que ya queda antigua para el presente de la película. Y es una película que, de nuevo, el título, lo que se eligió como título es lo que se referencia en términos codificados, militares, a los que mueren, ¿no? Y es como para que es como que el título es Mueren.
¿Quiénes mueren? Los protagonistas, los actores más reconocidos. eh, Pone eso en es como que arrancás con el saldo negativo y terminás con ese saldo negativo, ¿no? En cuanto a lo que querés defender. Y bueno, si querés para ir ya pasando a la otra película, es particularmente interesante esto, ¿no? De que el nombre de Tom Cruise está solamente en los créditos finales. Sí. Créditos iniciales son, bueno, George C. Scott es la estrella. El que acompaña es Timothy Hutton. Pero bueno, esto claramente es un disfraz, ¿no? Porque el protagonista es Timothy Hutton y el que lo acompaña, el que lo apadrina es George C. Scott, que viene de hacer Pat, que viene de décadas, de una década atrás de ganar el Oscar con Patton. Sí. Em, pero más allá de todo esto, una muy, muy buena película. Una, queda medio cinéfilos España, ¿no? Decir, una muy buena actuación de Tom Cruise, tío, La que te lo rompe en comes, su primer actor, en su primer papel protagonista. te lo comes, se come la película con patatas fritas. No, no, o sea, claramente tiene peso. Sean Penn la rompe, todos la rompen todas, Sí. todos los actores tienen su momento de gloria, Muy película de pero ensemble, bueno, ¿no? En ese sentido. Como sí, es de. un. No, Y no, ya que decime. decís eso, no, no, pero ya que hablas de un un ensemble cast, voy a proponer lo siguiente. Si bien la película siguiente, en términos cronológicos, es Losing It, y lo es por una cuestión de que se estrenó primero en un distrito como lo es Columbia, Sí, eh, en realidad la siguiente película con estreno oficial, con estreno de gran tirada, es la de Coppola, es The Outsiders, que es sí. una película también con un ensemble cast, con un Ensemble, perdón. eh, sí, sí, no, pero no me está saliendo la palabra en castellano. Elenco coral. No, no, elenco coral no es, tiene otro nombre, eh, que se usa mucho para decir, yo he usado públicamente esta palabra para decir el tipo de casting, el tipo de elenco para lo que se especializa dirigir Ben Stiller en la comedia. Pero bueno, se entiende el asunto. sí, Una película con un casting de muchos actores de peso. Y no de pocos conocidos y secundarios no tan conocidos. Si bien son todos, estamos hablando de casting haciendo futurología, ¿no? Haciendo mucha prospectiva, porque son grandes actores que demostraron que terminaron teniendo una carrera de mucho peso a futuro. Pero yo te iba a decir de saltar directamente a The Outsiders por una sí. cuestión de que, a ver, venimos de ver Taps, una película que creo que ambos, a ver, arrancamos con una película mala, seguimos con una película muy buena, que es Taps. Yo creo que The Outsiders se mantiene también en esa línea, incluso cuando yo te diría a priori que el personaje de Tom Cruise, si bien quizás tiene más o menos el mismo tiempo de pantalla que tiene en Taps, creo que no tiene. Creo que de todas las películas incluso habiendo estado en una sola escena en Endless Love, Sí. vos dirías que tiene mucho peso la participación del personaje de Tom Cruise en The No. Outsiders. No, no, para mí no. Y es algo que la verdad, ya pasando a hablar de The Outsiders, es algo que a mí me sorprendió en la revisión, porque sí, obviamente yo sabía que era una película que estaban todos estos actores que después hicieron carrera, exceptuando quizás un poco Patrick Swayze, porque Patrick era un poquito más grande, ¿no? Que los demás, pero digo, las películas más importantes de él vinieron después. En ese sentido es igual a los otros actores. Entonces, yo tenía el recuerdo, obviamente, de C. Thomas Howell porque era el protagonista, de Matt Dillon porque era este personaje que rebelde, como esa figura que miraba a C. Thomas Howell, y después el de Ralph Macchio, porque era un poco como la contraparte de Dillon. Yo recordaba eso, pero incluso repasándola, la verdad que hay personajes como el de Emilio Esteves que no tienen, si se quiere, tanta injerencia en la trama, pero creo que Tom Cruise es quizás el más relegado de todos. Su personaje es más alguien de la banda que está ahí para apoyar a los demás cuando se cagan a palo con la otra banda, que otra cosa. De hecho, digo, en esta revisión, en este repaso, me percato de eso, de que él desaparece quizás por una hora de película, ¿no?
Y no, realmente no tiene algo que vos digas, sí, bueno, esto lo podemos entender como el paso que tomó antes o sea, para analizando el antes de su carrera y después analizando el después. Creo que es un rol más de reparto con un personaje que no tiene tanta injerencia en lo que va sucediendo. No, claramente no, Y y lo que curioso de aparte, todo, perdón, y lo curioso de todo es que de las cuatro para mí es la mejor película. Porque bueno, a mí me parece un clásico The Outsiders, ¿no? A mí no, en general, digo. yo, yo te había dicho off the record que a mí es una película que, no te digo que me costó, que siempre, a ver, que históricamente me costó, porque la he visto varias veces con el correr de los años, desde que la vi por primera vez. Mm, Eh, es una película que cada vez quiero un cachito más. eh, o sea, en términos de gustos o de pareceres, o sea, es una película más, a ver, en contraste con Taps, es una película más de personajes. O sea, es una película que los personajes claramente conducen a los acontecimientos cronológicos del relato, y no es tanto una película milimétricamente bien pensada, bien diseñada, como si fueras como hecha por un ingeniero estructural de los guiones, sí. pero sí tiene esto, ¿no? De que en los términos que necesitamos para este podcast, es como que sí, queda muy arafue por una cuestión de que Tom Cruise claramente está aprovechando el physique du rol del personaje de Taps, ¿no? Dentro de este grupo de pibes, uno puede sentir, no solamente viniendo de Taps, sino la misma película te lo va vendiendo de a poco como este personaje sacado, ¿no? Como este pibe que en cualquier momento se puede meter en una y aparte se la pasa diciendo, mirá lo que puedo hacer. Se para arriba del capó de un auto y pega una vuelta carnero en el aire en reversa, ¿no? Es como, soy un acróbata, yo me la sé todo así, si me tengo que agarrar a piñas, me agarro a piñas, y sangro, pero me levanto y sigo golpeando. A ver, uno podría decir que medio como que es el personaje más tonto de Tom Cruise hasta ahora, el más insulso hasta ahora, pero un buen correlato que va armando la película de principio a fin es que sí, este es el personaje que uno se va esperando que sea el que reviente todo, pero al final termina siendo el que, spoilers, una vez aniquilado a tiros Matt Dillon. Matt Dillon, Sí. es el primero y el único, diría, que levanta las manos. O sea, es el primero que, no es que se entrega y camina hacia la policía, pero es el primero que arruga, ¿no? Si bien están todos los chicos tratando de evitar lo inevitable, que es a su amigo lo van a matar, o sea, todos están en pos de deponer las armas, pero es el primero que hace el gesto de, ya está, hasta acá llegué, este es mi límite. Y está todo armado de una manera solamente visual. Eso de por sí tiene un mérito cinematográfico. El tema es que, bueno, si uno depositaba toda su expectativa de espectacularidad en el rol de Tom Cruise en esta película, y la verdad que sí, se caga de hambre. Pero Sí. realmente, y aparte, si vos querés destacar algo en cuanto a su rol físico en la película, y es la primera vez que lo vemos agarrándose a piñas Sí, es verdad. abajo de la lluvia, en el medio de una batalla de tribus urbanas, ¿no? Y no, la verdad que no tiene mucho aporte él, o sea, la verdad que nos quedamos con pocas cosas para decir en cuanto a lo que... Por eso la quise adelantar, ¿no? Sí, no, Para lo que es me este parece bien. podcast. Pero también pasa que tiene algo de muy lindo la película que es, le cede todo el protagónico a C. Thomas Howell, o sea, es claramente el protagonista de principio a fin. Te había dicho que vos te querés guardar de Doors para el futuro de este podcast, que sí, que no voy a adelantar mucho, pero estaba viendo The Doors ayer en el cine Sí. y habiéndola visto muchas veces la película, pensaba, loco, ¿cómo se me olvida que esta película tiene un juicio de tribunal por el final? Y esta película también, The Outsiders también,
resuelve todos los conflictos civiles de manera legal. Y también ocurre que la película de Doors, vos hablabas del subgénero de la biopic, de cómo, bueno, el gran cocodrilo difícil de domar que se enfrenta a toda biopic es, bueno, ¿qué hago? ¿Abarco toda la carrera, toda la cronología de esta figura? ¿O me centro en un evento? Y uno pensaría que The Doors es una película que lo abarca todo, pero más que abarcarlo todo, un buen truquito lindo que tiene The Doors es que no, que es eh, estamos viendo la versión de Jim Morrison, o sea, Jim Morrison murió 20 años antes de que la película salga, pero estamos viendo como las cavilaciones de Jim Morrison, de un Jim Morrison que ya no toca que ya no toca con su grupo, con el grupo que lo hizo famoso, y lo tenemos a él en un estudio de grabación tomándose las últimas botellas que va a disfrutar en su vida, previos al paro cardíaco que le agarran, y la película arranca con él diciendo esto, ¿no? No, no music, no doors, ta, ta, ta. Y arranca con eso y termina con eso. Y esta película es exactamente, usa el mismo recurso, ¿no? En algún punto pensé, digo, che, ¿hasta qué punto, ¿No lo tomó, eh, decís? eh, claro, que Oliver Stone la tomó como modelo? Porque tiene bastantes puntos de encuentro. Sí, Thomas Howell arranca con la carta y escribiendo y termina igual. Es como, tiene todo eso en común. eh, y se manejan de la misma forma, que conduzca los personajes, que más que... A ver, hay eventos que se van dando de manera progresiva a lo largo de la película, sí, pero es claramente una película manejada por los personajes. Y The Doors es eso, pero dentro de la mente de este tipo que está más allá del bien y del Sí, mal sí. de un estado metafísico. Pero bueno, más allá de eso, yo para cerrar The Outsiders te quería preguntar, porque a vos te encantó mucho, a vos te sorprendió para mucho mejor en este último visionado, si Sí. querés cerrar con alguna valoración de ese tipo. No, a ver, a mí la película siempre me gustó. Sí me pasa que, a ver, la relación históricamente con Rumble Fish, no solo por la proximidad de los años, por actores compartidos, sino también por ejemplo, que son dos novelas de la misma autora. Digo, tiene muchísimos puntos en común que ameritan que sean tomadas como un díptico. Yo no repasé Rumble Fish en esta ocasión, no después de ver The Outsiders, porque no era el punto del episodio ni de lo que estábamos haciendo, pero digo, son dos películas hermanadas, claramente hermanadas, y yo siempre prefiero Rumble Fish antes que The Outsiders. Incluso ahora que la película me, me- me conmovió, bueno, me cerró incluso mucho más algunas cosas que quizás antes no le prestaba tanta atención, yo sigo prefiriendo a Rumble Fish hasta al final del día. Pero dicho todo eso, creo yo que encontré en la película cierta... A ver, yo entiendo que Coppola en algunos momentos de la película, y también, la verdad, en algunos otros momentos de su carrera, no solo en esta película, tiene como cierta, no sé si vos coincidís, ¿no? Pero cierta como cursilería, pensando por ejemplo en el final de esta película, con esos sobreimpresos, con esos fundidos encadenados que se ven un poco grasa, en mi opinión, ¿no? No se ven como algo tan... Se ven muy alejados de algo del Padrino, ¿no? Digo, para hacer la comparación obvia de Coppola. Sin embargo, creo yo que la película maneja un tono más propio de un cine de los 40, de los 50, con el filtro del año en el que se termina estrenando. Me parece que es un ejercicio muy interesante de una película que se mueve más como una película de otra época, de los 40, de los 50, en otro contexto. Y creo yo que a partir de eso la película me termina cerrando mucho más y termino, em, ¿cómo decirlo de alguna manera? Como comprando ciertas cosas de las actuaciones o de la dirección de actores o de esto, como dicen los yankees, ¿no? Del look and feel que tiene la película, entendiéndola más como un ejercicio nostálgico de una época que creo yo que Coppola está viendo no solo para tomar el contexto de la novela. Me parece que adapta muy bien cierta sensación, cierta especificidad de la forma del Hollywood clásico con esta película.
Así que creo yo que por eso me termina comprando más ahora esta última vez que la vi. Dicho sea, digo, más allá de todo esto, el final a mí siempre me pareció tremendo. Quizás lo que a mí me pasaba con la película es que no la sentía como tan pulida o la búsqueda no me compraba tanto para llegar a ese final como si me pasaba con Rumblefish. Y a Em, ver, sí. no, no, que ocurre con la carrera de Coppola, que lo habíamos charlado nosotros, que es como que siempre se hace la parte en joda y parte, siempre se dice la parte joda, parte verdad, que Coppola fueron los 70 y que después de Apocalypse Now no se pudo levantar nunca más y que los 80 no son para tomárselo tan en serio. Y la verdad, a ver, yo discrepo rotundamente con eso, pero también me pasa que, a ver, Tucker es una película que siempre me pareció excepcional, Mm, eh, pero después me pasa que veo El Padrino 3 y soy una de las personas que quiero amarla, como la aman muchos, y no quiero caer en el lugar común de, nada, es la peor y se pinchó, pero un poco me pasa que más la reviso y más me caigo para ese lugar. Y con The Outsiders me pasa algo parecido y estoy 100% con vos con que Rumblefish me parece infinitamente mejor, pero, pero tiene todos sus encantos la película y aparte me pasa lo mismo que me pasa con Taps, que llegado a cierto punto eh, así como, a ver, Taps tiene esto, que Taps no termina con la muerte de Timothy Hutton. Timothy Hutton muere y después termina con el momento de la graduación, ¿viste? ¿Te acordás de eso? sí, La última sí. escena que vemos, lo vemos vivo a Tom Cruise, lo vemos vivo a Timothy Hutton y a George C. Scott. Son como unos Y créditos con, escondidos. claro, y pasa lo mismo con The Outsiders. The Outsiders tiene este sobreimpreso que vos decís, que es medio ñoñesco, pero lo veo a Ralph Macchio y se me olvida de que muere Ralph Macchio. Eh, y es como, no, tiene algo lindo, ¿no? Que sean estas las primeras películas de este actor. Que sí, que pasa algo trágico, súper trágico, pasa algo súper demoledor como matar a jóvenes, a niños, pero no es que verlos vivos que lo último que ves es verlos vivos, no es que es algo como deshacerse de la muerte de ellos, pero es un gesto que termina quedando lindo en las dos películas. No, Sí. no tengo otra palabra que decir como más que esa, ¿no? Qué lindo. Así que Em, bueno, pasamos a. sí. eh, ¿Te parece si pasamos a Losing It? No sé, no sé vos, pero yo la película vengo viéndola, la vi 2 veces en estas últimas 2 semanas, y desde entonces cada vez que voy a algún lugar, me queda a 40 cuadras a mí con el auto el cine del barrio. Cuando voy de casa al cine con el auto, cada tanto estoy tranquilo y se me pasa por la cabeza, Losing It. Tiene, tiene ese, Em, tiene ese poder, tiene ese sí. poder. Es la primera vez que la ves, ¿no? No la habías visto Sí, nunca es la vos. primera vez que la vi, no la conocía para nada la película. Estamos hablando de Losing It de Curtis Hanson, ¿no? Un nombre que creo que tenemos más en cuenta por otras películas, no otro tipo de películas, pero sí otras películas. Eh, Oscarizables. O sea, uno piensa en un director sí, oscarizable, no un tipo de película así. Piensa en Eight exacta. Mile y piensa en Los Ángeles al desnudo, pero Sí, o eh, Wonder Boys también, digo, más un. Digo, es un director raro, digo, no es para hablarlo acá. No digo como raro, malo, ¿no? Pero es una carrera muy particular. Eh, entiendo que la hablaron mucho en Doble Homicidio. Sí, no quiero hablar mal, me parece que sí. No recuerdo si hicieron algún episodio de Handa Rocks de Cradle. Yo creo que sí, no sé si vos tenés el dato, pero bueno. creo que sí. No me Eh, acuerdo, pero creo que sí. creo que sí. Es un director raro y justamente es difícil trazar, si se quiere, como una línea No, espera, que. vos Sí, decís La mano que mece la cuna, esa película. sí, de Hand and Rocks de Cradle, sí. Bien. Pero bueno, acá tenemos una comedia muy de los 80 adolescente barra sexual, de un grupo de adolescentes que quiere tener sexo por primera vez, o se quiere divertir, se quiere ir de fiesta, y deciden tener un viaje a Tijuana, México, porque ellos están al lado, están en Los Ángeles, ¿no? Sí, están en Los Ángeles.
Está muy cerca de Tijuana y es como que es el viaje que hacen los adolescentes de esa universidad, o bueno, de Los Ángeles, como para irse de fiesta, como para desafiar al sistema y qué sé yo. En definitiva es medio como un screwball, ¿no? Pero en los 80, con este grupo de adolescentes. Nuevamente tenemos a Tom con otros actores que conocemos ya como gente grande, ¿no? Tenemos al mismísimo Rogers, ¿no? A Jackie Earle Earl Haley, Halley. Earle Haley, perdón, y a John Stockwell, que de hecho a John Stockwell lo vamos a volver a ver en Top Gun, y también vamos a volver a ver en Top Gun Rick Rosovich. a Rick Rossovich. Así que tenemos acá tres actores de Top Gun, sin adelantarnos, y después también está Shelley Long, que mucha gente la va a conocer por Cheers. No, no tuvo una carrera cinematográfica tan importante, pero sí en televisión. Y creo que no me estoy olvidando de ningún actor importante más, me parece. No, no. Pero bueno, estos son como los actores principales cuando eran no adolescentes, arrancando la carrera. Creo yo, y ya para pasar a hablar de la película y también hablar de la última película que vamos a dialogar hoy, que vos estabas mencionando esto de que en Taps es una película donde él tiene presencia, donde las acciones terminan por algo que hace él, pero que se lo omite en determinados puntos de inflexión. Después pasamos a hablar de The Outsiders, donde él tiene una participación más de reparto coral que de injerencia en la trama. En cambio acá tiene una participación donde él arranca siendo secundario, pero se termina comiendo la película. Y creo yo que por eso también decidimos dejarla para el final, porque creo que yo que es el primer momento donde uno dice, ah, pará, acá la película era de una persona y él se la robó por completo. Claro, porque a ver, uno podría decir que lo que acaba de decir es una boludez gigante, porque uno ve los créditos Y y aparece el primer primero. nombre que aparece Sí. es el de Tom Cruise. Uno podría decir eso, pero antes de arrancar a grabar, hace unos días antes de grabar, nos habíamos planteado nosotros que claramente el rol que juega Tom Cruise en esta película es el de un protagonista secreto. O sea, un protagonista que pasa por lo bajo y caminando despacio se termina afanando todo. Porque, a ver, uno pensaría, bueno, sí, pero es el primero que le vemos la cara, es el primero que nombra los créditos, perfecto, todo bien. O sea, eso es puro. Eso es puro, eso es el envase, el enlatado de la película, no Sí. la película en sí. Porque aparte el auto con el que van de Los Ángeles a Tijuana es conducido por Jackie Earle Haley. O sea, vos lo que bien estás insinuando es eso, que el que hace que pasen todos los eventos que pasan en la película es Jackie Earle Haley. O sea, es el mismísimo Rorschach. O sea, es medio como que sin él no van a Tijuana, sin él no pasa todo lo que pasa. Y está bien, perfecto. Parte de la noción académica del detonante y del primer punto de giro implica que no sea algo que haga el protagonista, sino que tiene que ser algo que le pasa al protagonista. Perfecto. Eso hace que inmediatamente Shakir Halley quede desplazado como rol protagónico y quede más bien en un rol secundario. Pero inicialmente, antes de meternos de lleno en esas cuestiones, o sea, Sí. en cómo se manifiesta la participación de Tom Cruise en esta película, que es lo que nos interesa para el podcast, quería hacer esta pequeña cavilación, que es el casting de esta película lo hace Mike Fenton. Y a ver, esta película es del 82. Mike Fenton venía de hacer el casting de Blade Runner, de ET, de Los Cazadores del Arca Perdida, después hizo el de Volver al Futuro. O sea, es un gran, no nos está saliendo, bueno, la palabra es ensamblador, es un Sí, gran sí, ensamblador director de casting, creo que sería. claro, Sí. es un director de casting, pero es un gran ensamblador, es un gran catador, o sea, este tipo tranquilamente podría haber hecho el casting de Los Vengadores, ¿me entendés? Sí, De sí, haberse entiendo. dado, de haberse dado ese famoso casting de los 90 que es Tom Cruise como Iron Man, ¿viste? O Brad Pitt como Thor o el Capitán América, ¿viste? Sí. Esos fan casting que se hacen chotos por ahí, bueno. Pero uno también podría decir que Mike Fenton, más allá del gran currículum que tiene, hace el casting de esta película porque es el responsable del casting de
el gran santo grial de este tipo de películas, que es Porky's. Porky's es básicamente Claro. la película que funda el subgénero de si nos organizamos, cogemos todos. Eh, Tipo Revenge of the Nerds, ¿no? Como otras películas. claro, eh, juntemos guita y debutemos todos. sí. Y, y lo que va haciendo muy bien la peli, o sea, sí, definitivamente el protagonista es Tom Cruise, es el personaje de Tom Cruise, y hace algo muy bien que es eh, que para hacer una película así, para hacer una película de garchemos, garchemos a toda costa, y eso se manifiesta claramente en el personaje de Jackie Earle Haley, que tiene este gag espectacular que se pone la media para simular un bulto gigantesco. El recorrido, el recorrido de esa media a lo largo de la película es extraordinario. eh, y, mm, y nada, que el personaje de Tom Cruise claramente seguía, o sea, arranca siendo la sombra de Jackie Earle Haley, lo sigue a todos lados, sí, está bien, dale, yo también la quiero poner por primera vez, bla, 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 pero hace algo tan lindo la peli que es este pibe que va a un cabaret, se consigue una prostituta, pero no puede concretar porque no le sale. No le sale tener relaciones sexuales con una prostituta. Y lo primero que hace el pibe es querer, o sea, Tom Cruise es mentirle a los amigos en cuanto a haber perdido su virginidad y rápidamente la situación lo delata, ¿no? Lo Sí. que hace que esta armadura de vamos todos a tener la anécdota de nuestras vidas, de vamos a garchar todos por primera vez y bla, bla, bla. O sea, eso se lo saca, no es que se lo saca de encima la película, esa armadura se le quiebra rápido a él. Y dicho de una manera un poco infantil y boba, la rotura de la armadura no hace que pierda su fortaleza, no le quita fortaleza. La armadura se rompe y ahí emerge el caballero. Sí, Y algo sí. lindo, pero algo hermoso que tiene la peli es que él, eh, este momento en el que poco va floreciendo su relación con Shelley Long, que Shelley Long para ese momento no sé si le llega como 15 años de edad, pero claramente hay una química entre los dos. El momento en el que los dos van a tener relaciones sexuales es un momento tan bien armado, ¿no? O sea, Sí, es un momento tan bien conquistado por la película, porque el personaje de Shelley Long es una mujer que está abandonando a su marido porque se cansó de la monotonía de trabajar en un supermercado, básicamente. Y esta chica, ¿cómo era? Recuérdame, ella en Tijuana quiere aprovechar la manera de conseguir un atajo para conseguir los papeles para el divorcio, ¿no? Una cosa así es. sí, 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 sí. Va haciendo eso y es como, bueno, la película hasta ese momento de ella buscando la manera de sacarse del esposo a toda costa, parecería que está jugando a esto que vos decías bien, ¿no? De screwball comedy, de ya fue mi marido, ya fue el matrimonio, tengo que vivir de manera libidinosa o libre o lo que mierda sea, o de me tengo que sacar el corpiño o hacer alguna boludez así. O sea, boludez en términos de que el personaje lo construye. No es que sea una boludez hacer eso, sino que el personaje haga esas cosas porque sí, ¿no? De construir un personaje tonto. La película hace todo lo contrario a eso. La película, sobre todo cuando llega este momento en el que ellos se quedan solos y van a bailar y después terminan en la habitación, para cuando llega ese momento en el que concretan un acto sexual ellos dos, ganan los dos. ¿No te Sí, pasa eso que sentís que te pones del lado de él en cuanto a, bueno, viene de un cabaret, no logró concretar, y te pones de su lado porque ahora encuentra una mujer con la cual vale la pena tener un primer encuentro sexual, y del lado de ella, uno piensa, es como que uno no conoce realmente el background de ella, no tiene no siguió al pie de la letra el día a día de cómo fue forjándose la relación con su marido, pero llegado a ese punto uno también se pone del lado de ella, de, che, esta mina se merece esto para la situación para la situación y las situaciones que fue viviendo, o sea, ella se merece concretar este momento. Y le sale tan bien a la película, le sale tan bien que, está bien, estoy sintetizando todo lo que pasa en el recorrido del protagonista, pero cuando llega el momento en el que ella lo ve al marido entrar al cabaret y se
y le llama la atención de verlo al marido y le dan ganas de reencontrarse con su marido, uno, una película chota, una película mal hecha, trataría de hacer una situación de celos, ¿no? De quedarse ahí, de es como, ¿cómo? ¿Me está cagando? No, ahora yo quiero volver. Y no hace eso bajo ninguna circunstancia. El momento en el que ella va, lo deja a Tom Cruise y se va con él y le da un beso al marido, y después vuelve y le da un beso a Tom Cruise y el marido queda medio confundido, esa situación, o sea, llegar a ese momento es conquistar todos los terrenos posibles. O sea, es una comedia ligera, liviana, todo lo que quieras. eh, el personaje de Coso, de Rosovich, no, de John Stockwell, Sí, queda medio súper, o sea, de todos los personajes que quedan delegados, el de él es el que más, ¿no? Porque es como que, no te digo que es monótono lo que le pasa a él, que se caga a piñas con los milicos, que por agarrarse a piñas con los milicos lo meten en cana y no, todo eso, no, no, creo no que te digo que es monótono. sí, creo que es algo más situacional lo que le pasa a él, ¿no? No tiene mucha tela que cortar, me parece su arco, ¿no? En ese sentido. Termina siendo de respaldo para Tom Cruise. O sea, Exactamente, está en beneficio para poner en alza lo que sí le sucede a él, porque lo que le pasa a Tom Cruise es todo lo que no le pasa a John Stockwell. Él es el primero que quiere concretar con Shelley Long y el que le sí, sale. O sea, a Tom Cruise le sale todo lo que a él no le sale. exactamente. Sí, por eso hablamos de ese, como de ese desplazamiento. Una cosa que te quería sumar es que me parece que si bien es una película donde la idea es, bueno, nos juntamos para coger, ese es el objetivo, creo que tiene tanta fuerza el momento de ellos dos ahí en ese motel, porque justamente es como la humanidad de la película está ahí, ¿no? O ese momento de melancolía, de reflexión está ahí. Y es lo que la diferencia del resto de las escenas. A ver, yo creo que ninguno de los dos cree que esta película es perfecta, ni que es buenísima, ni que es, incluso, ni siquiera diría que es una grandísima película, ni gran película. Esa película está bien, pero que en ese momento captura, viste, como dicen, hoy estoy muy yankee, me salen las frases yankees, no me salen las frases en español, pero viste cuando dicen los que capturan como el lightning in a bottle, como que capturan un momento ahí especial, único e irrepetible para lo que se ve en el resto de la película, que la verdad que es muy, muy bello. Y que no pasa con el resto de los personajes. De hecho, para mí, el final de la película no deja de ser un gag, ¿no? Es una cosa como medio boluda, que te termina como trayendo a tierra de nuevo al tipo de película que vos fuiste a ver, o que la propia película se plantea como tal. Pero ahí en ese momento de Tom Cruise con ella, que dicho sea de paso, arrancamos hablando en este episodio de una película con una relación polémica, que quiere jugar, viste, como a lo border, ¿no? Con el romance, que la madre, que él, que la hija adolescente, etcétera. Y la verdad que no funciona para nada. Y acá tenés una relación bastante polémica entre un menor de edad y una chica mayor que está casada. Y la verdad que todo se siente muy genuino. No se siente como una cuestión, viste, como de shock. Ni termina transformándose en un chiste de mirá el pendejito que se cogió a la madre, viste, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y creo yo que ahí hay un buen contraste entre la primera película que hablamos y esta, que incluso tiene su contraste con lo que pasa en el resto de la película. Y aparte, si uno piensa, la foto inicial de Tom Cruise en esta película, de estar tranquilo en la cama, levantándose por el despertador, yendo a la escuela, y ve cómo termina en esta película que cuesta, tenés que ponerle pausa y verlo con mucha atención, que es, o sea, termina en un gag cómico, ¿no? De los milicos al final los encuentran en el dinner y se están cagando a palos, se están cagando a palos mientras sale el pendejito, el menor, haciéndole un gesto adelante de la cámara como diciendo, "Jeje, y era obvio que esto iba a pasar o no sé qué". Pero si uno ve la foto final de Tom Cruise en esta película es, el tipo está tirado en el piso y lo están cagando a palos. O sea, Sí. es un, es un final muy... a ver, uno dice que es el protagonista secreto, más allá de que la carcasa de la película te dice que está protagonizada por Tom Cruise, la portada te dice eso, eh, es el personaje que más evoluciona, es el personaje que más crece, es el personaje
para el que más significativo le fue este viaje para bien, pero termina siendo pisoteado, termina dándole un beso a la suela de los zapatos de Rick Rossovich, boludo. El tono ayuda para que sea gracioso, pero es un final muy Sí, trágico. sí, sí. Y aparte, párrafo aparte, boludo, para el... No sé si es un actor conocido, el del Cana, el del policía, que Em, a ver. es un tip, es un tipo insoportable, pero a la vez tiene unas cuantas dosis de tipazo, boludo. Cuando lo está por arrestar a Stockwell, que se están cagando a palo en el bar este, Sí. que, que el tipo frena la pelea pegándole 5 tiros al techo y dice, "Calm the fuck down". Es, como- es muy, es muy gracioso y muy bueno. Ah, aparte tiene, boludo, tiene un chistazo. Creo que lo había escuchado ya, había visto esta película antes, pero creo que este nombre lo escuché en otro lugar, que es, viste que está la primera chica Bond, la del traje de bikini, el bikini blanco, la rubia de Doctor No, es Úrsula Andrés. Sí. Y, y acá cuando mencionan a una prostituta se llama Úrsula Andrés, o sea, Úrsula de vestida. Tuve que poner pausa para reírme de ese chiste, boludo. Porque aparte fue, lo escuchás al pasar y no le das pelota, pasa desapercibido. Lo Sí. pensás un segundo y te empezás a reír como un tarado. Estoy viendo acá y está en The Hitcher, el caso de policía. Claro. Pero tampoco tiene un papel tan importante. ¿Qué iba a decir? Ah, una cosa de esta película, ya para ir cerrando, es que no sé si te pasó a vos, no sé si es a propósito, si es en chiste, o uno ve tantas películas que, viste, empieza a encontrar coincidencias donde no las hay, simplemente por la semejanza de algunos elementos. Pero yo te lo dije cuando terminé de verla, y hay un montón de escenas que a mí se me hicieron muy parecidas a Touch of Evil de Orson Welles, ¿no? Sí, sí, sí. La idea de irse a México, tenés el personaje de un sheriff, hay una escena en un motel, eh, incluso el policía mismo parece ser eh, una joda del personaje de Orson Welles. Digo, esto de los personajes que van yendo como por la ciudad y el policía se los va encontrando cada tanto. Digo, la verdad que no sé si es un gran gag que la película se parezca a Touch of Evil, la verdad desconozco, no lo sé. Pero me terminó sonando bastante cuando la estaba viendo. Es que ese subgénero, por más que no se le asocia. Touch of Evil, uno piensa en Touch of Evil y piensa Noir. en un noir. No piensa en lo que es un subgénero tipo Hangout Movie, como lo es American Graffiti. O mismo Once Upon a Time in Hollywood. Pero sí, un poco pareciera que a alguien se le pasó por la cabeza decir, ¿qué pasa si pongo a Touch of Evil al lado de American Graffiti? Eh, obviamente va más para el lado de American Graffiti, pero tiene sus dosis de... A mí me pasó lo mismo, ¿eh? Me pasó lo mismo que a vos. También me pasa, boludo, que estaba viendo en todos los portales de puntajes, y es una de la carrera de Tom Cruise, es una de las consideradas peores películas de Sí, Tom Cruise. Y, y más que Endless Love. Y rarísimo. la gente tiene caca en la cabeza, boludo. No, La verdad. yo entiendo que va. Me parece que debe ir más por el lado de el rechazo a ese tipo de películas, ¿no? De la onda de Porky's que otra cosa. La verdad que, o sea, yo también creo que lo había visto cuando, antes de verla, que no tenía muy buen puntaje, entonces cuando encaré estas películas y tenía esta, medio que cuando la empecé a ver dije, a ver, qué paja igual, ¿eh? Porque si es Sí, sí, mala. sí, explica que es la peor. Los primeros eh, minutos es como, Sí, y, y después la verdad que la fui viendo y es una película que disfruté bastante, ¿no? No me parece que amerite ese puntaje, que bueno, yo creo que va por ese lado que te estaba comentando. No sé si tenés para algo más. hacerte un veredicto, Sí, decime. te hago un veredicto. No, no, te iba a hacer un veredicto de las 4 películas que vimos, de las que hablamos Dale, ahora. sí. Honestamente, No la pasé mal. Endless Love es... No, no, yo tampoco. No, no, la verdad que sorprendentemente no. Ya de por sí es lindo el ejercicio de mirarte cronológicamente todas las películas en las que actuó Tom Cruise. Es un lindo ejercicio, de por sí solo. Más allá de que Sí, las películas sean buenas, malas, pero
Endless Love me pareció la única película mala, 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 mala. Sí, mala, mala, mala. Y estas otras tres, voy a sonar exagerado, pero me parecen, obviamente la mejor es The Outsiders, sí. pero Pero no, no la me- mejor para lo que nosotros necesitamos. no, quizás la mejor para eso sea Taps, pero más Sí, allá de eso, las tres me parecen sí. muy buenas, muy buenas, muy disfrutables y prepárate porque voy a decir la primera burrada para los españoles no es lo mismo que para nosotros, pero voy a decir la primera estupidez deliberada, con ganas, pero que es real. A ver. O sea, voy a decir la primera estupidez que se va a escuchar en este podcast, que es, pero bueno, es lo que me pasa, loco. Prefiero 1000 veces mirar Losing It. Pero vos me decís, ponemos Losing It, dale, cualquier día, cualquier noche pongo Losing It y la voy a pasar bárbaro. 1000 veces Losing It antes que esa película que ama a todo el mundo menos yo, que es Superbad. No, yo con Superbad, boludo, honestamente toda la vida me reí solamente de uno o dos chistes como mucho. Y soy yo, ¿está bien? Yo asumo que es mi problema, asumo que... Pasa que también cada vez que alguien del palo del cine me la quiere defender, me dice, bueno, pero mirá todas las carreras que empezaron gracias a esta película. Sí, está bien, todo lo que quieras, pero el chiste de las pijas y la lonchera de los cazafantasmas es el único que de verdad me hace reír. Y es el chiste más quemado de todos. Fuera de eso, qué sé yo. Y acá con esta película me pasa que me gusta, me he reído mucho con Lucy It, me río mucho cada vez que la veo, y me gana más por la risa y me gana más por el enternecimiento. Me, Sí, me conquista por completo las vueltas que le da a la relación de Tom Cruise con esta chica. con esa chica, sí. Eh, la verdad que me llevo esa sorpresa de este episodio. Quizás la que más me gustó de corazón es Lucy It, Sí. en contraste con todas. Yo me quedo con Taps, porque la verdad que es una película que me enganchó mucho al verla. Me pareció nada, una sorpresa porque no tenía ni idea de dónde venía ni de qué trataba. Y me hizo acordar a una película que a mí me encanta, que es The Holdovers, también, que no la mencionamos, ¿no? Para hacer un poquitín Ah, claro. de futurología nada más. Pero debo decir que coincido un poco con vos de que la más disfrutable, con la que mejor la pasé viéndola, es con esta película. Y creo yo, como vos también lo decís, que mi escena favorita de todo este episodio es todo lo que pasa con el personaje de Tom Cruise y de Shelley Long eh, durante esa secuencia extendida. Aparte es muy lindo cómo arrancan en esa posición por encima de la feria, van a la feria, creo que bailan un poco, después se van a otro lado. Es algo como Se ponen en se pedo, ponen en pero pedo, sí. La verdad que está todo... digo, es largo en sí el procedimiento. La película se toma su tiempo con ellos, intercalando con las boludeces que le pasan a los demás. Y la verdad que tiene un desenlace como muy, al menos de esa historia, muy, muy lindo. hay Eh, una boludez dale. que en realidad no es una boludez, que estamos viendo a un Tom Cruise joven, por lo tanto estamos escuchando a un Tom Cruise de voz muy aguda, de voz muy Sí, fina, sí, de una voz a los que no estamos habituados. Va a haber un momento en el que eso va a cambiar, pero la única vez en la que él, dentro de estas cuatro películas, la única vez que él trata de sacar un poco más de voz de su estómago, trata de poner una voz más gutural, que es claramente, una voz gutural que claramente es impostada, la única vez que lo hace es en la escena inicial de Losing It en la escuela, cuando están con Jackie y Early Halley, como terminando de debatir, che, pero pará, vamos a hacer esto, sí, sí, vamos a hacerlo. Se le dice como si sí, sí, soy un sí, sí, hombre sí. tomando una decisión. La única vez, después va soltando de a poco, pero la voz aguda va dominando a lo largo de la película. Y es lindo eso, ¿no? Que en estos momentos de pureza, de autenticidad con Jerry Long, en ningún momento impone una voz masculina, ¿viste? Habla como un nene, habla con esa voz aguda que tiene en ese momento. Eh, Nada, ese breve detalle. Sí. Hay que aprovechar eso, ¿no? Ver el momento en el que va a pegar el salto definitivo. Sí, porque en definitiva es a donde nos estamos encaminando. Así que bueno, eso fue todo por el primer episodio. No queremos despedirnos sin decirles que de qué va a tratar el próximo episodio.
De nuevo, acá no va a haber mucha sorpresa porque estamos hablando de un repaso cronológico de su filmografía. Así que cualquiera que vea IMDb, Letterboxd, Wikipedia, sabe a dónde estamos yendo con el segundo episodio. Pero no viene mal recordarlo para que tengan tiempo de ver la película y las películas en este caso. Porque en el segundo episodio de Nacido el 3 de julio vamos a estar hablando principalmente de Risky Business. No queremos adelantar mucho. Yo, de hecho, voy a confesar algo. Al momento de grabar esto, todavía no la vi. Y es una película que nunca vi. Pero que aquí mi compañero me está diciendo hace un mes que me va a cambiar la vida. Así que tengo muchas ganas de verla. Y además, antes de que hables vos, Lucas, también vamos a estar hablando de All the Right Moves, que es una película menor, no dentro de la obra de él, pero es protagonista. Esa sí la vi, la vi antes de Ricky Business. E igual tiene algunas cosas interesantes para hablar. No creo que la dejemos por completo de lado en el episodio. Así que vamos a estar hablando de esas dos películas. Ricky Business como película principal. Seguramente la pongamos ahí para anunciar el episodio. Pero de forma complementaria vamos a estar hablando también de All the Right Moves de Michael Chapman. Lucas, ¿algo más para decir? No, para tirarle el centro justamente a estas dos películas del próximo episodio, que mientras estaba haciendo The Outsiders con Coppola, Coppola le dice a Tom Cruise, le ofrece un papel para Rumblefish. No, creo que nunca se dijo cuál es el papel que le ofreció, pero Tom Cruise inmediatamente le dijo que no y se fue para hacer justamente estas dos películas. Eh, no sé, nunca se sabrá qué rol le hubiera dado, pero Mm, la realidad es que esa decisión fue la que hizo que su carrera fuera por el rumbo más conocido actualmente. perfecto. Así que vamos a estar esperando en el próximo episodio para hablar de esas dos películas. Lucas, muchas gracias por encarar esto conmigo, vamos a decirlo de esta forma. Es el comienzo de un camino muy, muy largo. Nos esperan muchas películas. Nos van a esperar. Sí, Perdón, nos tomamos el compromiso de terminar. Yo ya te lo dije yo, primero, tal lo que me sí, muera, voy a terminar este podcast. yo me tengo que morir o me tengo que quedar sin voz, porque la verdad que las películas ya las tengo vistas, pero más allá de eso, el agradecimiento es 100% mutuo y la verdad que me encanta estar haciendo este laburo contigo. Igualmente, espero que también lo hayan disfrutado ustedes que están escuchando esto desde el otro lado. Y muchas gracias a todos por estar acá. Hoy es 28 de marzo y esto fue Nacido el 3 de julio.